Hello guys, good morning. How you doing? Well, welcome to the class number 3. We are going to start studying or we are going to continue studying the simple past. We are going to study the uses and rules. Hola, buenos días y sean bienvenidos a la clase número 3. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar con la clase del pasado simple. Es una continuación y ahora vamos a ver lo que son los usos y las reglas del pasado simple. Well, we are going to start right now the class, and I hope that you are going to pay attention and that you are still copying the classes in your notebooks. Bueno, espero que sigan copiando las clases en sus cuadernos y vamos a continuar con la clase del día de ahora. Well, we are going to start with the simple past. We have to know what is the simple past, or when do we use the simple past. Bueno, vamos a iniciar con el pasado simple y primero tenemos que saber qué es el pasado simple o cuándo se utiliza. We said that the simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about completed actions in a time before now. The simple past is the basic form of a past tense in English. The time of the action can be in the recent past or distant past, and action during is not important. Bueno, podemos decir que el pasado simple también a veces es llamado el pretérito. Se usa para hablar de acciones que ya se completaron en el pasado o un tiempo atrás del día de ahora o de ahora, del momento. También el pasado simple es una forma básica del tiempo pasado en inglés. Y se dice también que el tiempo de la acción puede ser un pasado reciente o un pasado lejano o distante, ¿verdad? La acción no es importante, el tiempo de la acción no es importante, o sea, como esto quiere decir que nosotros podemos estar hablando en pasado de este mismo día, pues, o sea, ahora en la mañana, que ya terminó la mañana, ya es pasado, entonces ahí podemos utilizar nosotros lo que es el pasado simple. O puede ser un pasado más lejano, por ejemplo, si nosotros hablamos de hace 2 años, de cuando nacimos, de cuando teníamos 5 años, de hace un mes, de hace 5 días atrás. Entonces, ahí pues nosotros estaríamos hablando de un pasado un poco más lejano. Entonces ahí sí habría diferencia, ¿verdad? We have some examples right now, and we can say John Cabot sailed to America in 1498. Podemos decir que John Cabot navegó a América en 1498. Imagínense cuántos años en el pasado atrás estamos hablando. Pero también podemos decir My father died last year. My father died last year. Mi padre murió el año pasado. Entonces el tiempo es un poco más corto. Ya no estamos hablando de 1498, estamos hablando del año pasado. With another example, we can say we lived in Fiji in 1976. Nosotros vivimos en Fiji en 1976. O sea, un tiempo bastante pasado, ¿no? Estamos hablando de años atrás. Luego podemos decir we crossed the channel yesterday. Y este es un pasado más reciente que dice que nosotros cruzamos el canal el día de ayer. O sea, estamos hablando de un pasado más cercano, no tan lejano. Entonces, as you can see right here, we are talking about past, that is recent past, and as well a long past, long years past. And as well as you can see right here, we are using the verbs in the past tense. Right here, we can check the verbs in past tense. Nosotros podemos ver acá los verbos en pasado. Si usted se fija, el verbo sería sailed y ya con el ed estaría en pasado. Y aquí tenemos el verbo died, tenemos el verbo lived y tenemos el verbo crossed. Como estábamos viendo en las clases anteriores, a los verbos regulares se le agregaba una d o solamente la d para convertirlos a pasado, y aquí podemos ver que las oraciones están en pasado porque los verbos ya contienen el ed o la d. Then we have to move to the next slide, and we are going to move on to the next slide. Bueno, vamos a movernos a la siguiente diapositiva, siempre hablando del simple past. Well, there are some uses that we have to study in order to understand the simple past.
it says you always use the simple past when you say when something happened, so it is associated with certain past time expressions. Bueno, nosotros siempre vamos a usar el pasado cuando hablamos de cosas que ya ocurrieron, que ya pasaron. Entonces, esto siempre está asociado con ciertos tipos de expresiones del pasado. We can use frequency, often, sometimes, always. Podemos utilizar frases de frecuencia, como por ejemplo often, a menudo, sometimes, a veces, always, siempre. Estas, we studied this one as well in the simple present. And we can use them as well in the simple past. Bueno, nosotros utilizamos estas en el presente simple, pero como este también es un pasado simple, se pueden utilizar. We have some examples and it says I sometimes walk up home lunchtime. Aquí dice yo algunas veces caminaba a casa en el almuerzo, entonces a veces. Y luego tenemos aquí I often brought my lunch to school. Y aquí dice yo a menudo traía mi almuerzo a la escuela. O sea, son acciones que se daban en el pasado muy a menudo, pero que ahora en el presente ya no se dan. And then we have a definite point in time. Last week, when I was a child. Yesterday, 6 weeks ago. Luego también podemos utilizar el simple past y utilizar las expresiones de un tiempo o de un punto específico en el pasado. Por ejemplo, la semana pasada, cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, cuando yo tenía 5 años, ayer, hace 6 semanas atrás. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. We can see some examples like we saw a good film last week. Nosotros vimos una buena película la semana pasada. Estamos especificando en qué momento del pasado, en qué punto del pasado fue que vimos la película. Y dice que fue la semana pasada. Ahí estamos siendo específicos. Aquí si usted puede fijarse dice last week. Yesterday, aquí estamos utilizando la expresión, o sea ayer. Yesterday, I arrived in Geneva. Ayer yo arribé o llegué a Geneva. Y luego tenemos she finished her work at 7 o'clock. Aquí dice que ella finalizó su tarea, o sea, ella terminó o finalizó su tarea o su trabajo a las 7 en punto. O sea, ella ayer o pudo hacer ahora, este mismo día a las 7 de la mañana, ella terminó su trabajo. Y the last example is I went to the theater last night. Y luego tenemos este ejemplo que dice acá, yo fui al cine la noche anterior o ayer en la noche. Entonces, acá podemos ver last night. Last night. Con el last estamos diciendo que fue la noche anterior o pasada. Entonces estamos diciendo que en punto específico con estas expresiones de un punto específico. And as well we can use the simple past with an indefinite point in time. También podemos utilizarlo con un indefinido tiempo del pasado, como por ejemplo the other day, el otro día, o ages ago, ages ago, o a long time ago. Podemos decir el otro día, años atrás, un tiempo atrás. Entonces no estamos diciendo específicamente qué fecha o qué semana o qué mes, pero estamos diciendo que hace tiempo atrás. Entonces we can have some examples like people live in caves a long time ago. Personas vivían en cuevas hace tiempo atrás. O sea, imagínense cuando no habían casas y vivían en cuevas. Entonces bastante tiempo atrás. No podemos definir cuánto tiempo, pero estamos diciendo que fue hace mucho atrás con a long time ago. O she played the piano when she was a child. Y aquí también podemos decir que ella tocaba el piano cuando ella estaba pequeña. No podemos decir si fue hace 5 años o hace 3 años porque no lo sabemos con exactitud. Es un tiempo indefinido, no tenemos definición de cuánto tiempo atrás fue, pero podemos mencionar que fue cuando ella estaba pequeña y nosotros nos podemos imaginar más o menos cuántos años atrás. Then we move on to the next slide. And it says, note that the word ago is useful ways of expressing the distance into the past. It is placed after the period of time, a week ago, 3 years ago, a minute ago. Simple past tense of to be, have to do. Bueno, aquí hay una nota importante y dice que la palabra ago, ago, esta palabra acá, de aquí, que la vamos a poner en otro color, esa palabra ago es usualmente utilizada como una forma de expresión del pasado, de una distancia en el pasado. Entonces esta palabra siempre se pone después del periodo de tiempo. Por ejemplo, semana, podemos decir una semana. Entonces después de semana nosotros ponemos ago, entonces sería una semana atrás.
También tenemos aquí 3 años, pero para decir 3 años atrás le agregamos, después de los 3 años le agregamos ago aquí, exactamente. Por eso dice que siempre va a ir después del periodo de tiempo. Y aquí le puedo decir un minuto atrás, hace un minuto o un minuto atrás. Aquí tenemos también el ago, siempre va después de la expresión de tiempo. Y también we have to say that the simple past tense of to be, to do, to have and to do. También hay unos verbos que tenemos que analizar acá y son el verbo to be, el verbo have y el verbo do. Estos en pasados tienen su propio verbo, ¿verdad? Su propio cambio. Entonces el verbo to be, si usted ya sabe, es is and are. Y todos los que son is en el simple present se van a convertir en was, como pueden ver aquí. También el am, aquí sería en presente I am, entonces este se convierte en was. You are, ese se convierte en were. He, she, it, que son las terceras personas, son is, ese se convierte en was. Y de ahí los demás que son plurales son are y eso se convierte en word. De ahí todos para todos, el verbo have sería had. De esta manera que la podemos ver acá, la vamos a pintar. Esto sería el pasado del verbo tener. Entonces si usted quiere decir yo tuve, entonces sería have. Y si usted se fija, no hay ningún cambio con el verbo have. Todos serían igual para todos los pronombres. Y de igual manera el verbo do sería did en pasado, que eso es hacer. O sea, si yo quiero decir I did my homework, o si yo quiero decir I did my lunch, que si yo hice mi tarea o yo hice mi almuerzo, yo preparé, entonces acá utiliza el did. Y si usted se fija de igual manera, el did se utiliza de igual manera para todos los pronombres. Así que está un poco fácil de aprendérselo, solo habría cambio en el verb to be. Then we move on to the next slide. Bueno, nos movemos al siguiente diapositiva y dice simple past affirmative. The affirmative of the simple past tense is simple. Bueno, la forma afirmativa del pasado simple es muy básica o muy simple. Nosotros ponemos acá el pronombre, tenemos acá pronombre, luego el verbo principal en pasado, que en este caso sería el verbo to be y sería was. Y puedo decir I was in Japan last year. Yo estuve o estaba en Japón el año pasado. Aquí se pueden ver la expresión de tiempo. Podemos decir she had a headache yesterday. Headache yesterday. Ella tenía ayer un dolor de cabeza, o tenía un dolor de cabeza ayer, ella tenía. Y aquí tenemos el did, el que acabamos de ver. Nosotros hicimos nuestra tarea ayer en la noche o la noche anterior. Entonces así sería un ejemplo de la forma afirmativa. Luego pasamos a la siguiente diapositiva, which says that series of completed action in the past. First I got up, then I had a breakfast. And we have an example. On Sunday, my brother and I went to a nice lake. There we met our friends. We swam in the warm water and played volleyball in the afternoon. Too bad that we have to go home in the evening. We didn't want to go to school on Monday. Bueno, entonces este también, el simple pasado, como el presente simple, se utiliza para una serie de acciones que ya se completaron en el pasado. Es como para decir, te contar una historia de pasada y decir qué pasó primero, qué hicimos después y qué íbamos haciendo mediante transcurrir el día. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de leer que dice on Sunday my brother. Bueno, entonces quiere decir el domingo mi hermano y yo fuimos a un lago muy bonito. Ahí nosotros conocimos a nuestros amigos y nosotros nadamos en un agua muy cálida y jugamos voleibol en la tarde. Lo malo fue que nosotros tuvimos que irnos a casa en la tarde noche o en la noche. Nosotros no queríamos ir a la escuela el día lunes. Entonces, si usted se fija, acá tenemos en el ejemplo los verbos. Este está en pasado, que sería el pasado de go, sería went. Aquí tenemos otro que sería el de conocer, conocimos, sería met. Aquí tenemos swam, que es de nadar. Y en presente sería swim. Nosotros tenemos acá play. Si usted se fija, estamos en este ejemplo se utilizan verbos regulares e irregulares. Acá tenemos had, otro que ya vimos. Y tenemos por último didn't, que sería otro pasado. Y este está en forma negativa. Entonces si usted se fija, era como una descripción de todo lo que hicieron el domingo. Entonces primero
Ellos nadaron, luego ellos conocieron a unos amigos, luego de eso ellos nadaron, luego de eso jugaron fútbol, luego se fueron a su casa y en la noche ya no querían. Entonces eran una serie de pasos, una serie de acciones que se completaron en el pasado como forma de historia. So it's really good. And right now, just before to start, just before to finish, I want to solve an activity with you guys. And this is the activity. Antes de terminar, me gustaría resolver esta actividad con ustedes. Y pues vamos a resolverla juntos. Bueno, el primer ejemplo dice, they sometimes to drink. Entonces acá, si usted se fija, tenemos el verbo en paréntesis, tenemos la oración. Primero hay que identificar el verbo para saber si es, bueno, a estas alturas usted ya se tendría que ir aprendiendo cuáles son los irregulares y cuáles son regular. En este caso nosotros tenemos que identificar el verbo para saber si va a ser regular o irregular. Y si le vamos a agregar solo la ed o si va a cambiar su estructura. Entonces aquí dice ellos alguna bebida. Entonces en este caso, como ya sabemos, order es un regular verb. Entonces vamos a poner ordered. Ellos ordenaron algo para beber. Luego tenemos last summer, aquí podemos ver last, entonces está hablando de pasado. El verano pasado tenemos el verbo go, y como ya sabemos go es un verbo regular, entonces quedaría went. I went to Stuttgart. Nosotros fuimos a Stuttgart. Stuttgart es una ciudad de Alemania. Luego tenemos este ejemplo, dice she her homework in the afternoon, y tenemos el verbo do. Como ya vimos en esta clase, el verbo do es un verbo regular y cambia su estructura, entonces quedaría de la siguiente manera, did. Entonces dice, ella hizo su tarea en la tarde, o sea, algo que ya hizo en el pasado. Puede ser ahora en la mañana, que ya es pasado, pudo haber sido ayer, anteayer, hace 2 días, pero ella ya realizó esa acción y la completó y la finalizó. Y luego tenemos he to tend. Entonces acá sabemos que count es un verbo regular, entonces quedaría he counted to 10. Él contó hasta 10. Luego tenemos our cat, nuestro gato, a big mouse. Big mouse. Entonces dice nuestro gato, un gran ratón. Catch. Catch es el verbo de atrapar. Entonces aquí como ya sabemos es un verbo regular, entonces quedaría catch. Entonces atrapó en el pasado. Y tenemos este ejemplo en 2011, our class a trip to Norwich. En el 2011, desde ya hablamos que estamos en el 2020 y estamos hablando de 2011, es algo pasado. Y tenemos el verbo make. Make es un verbo irregular. Entonces el pasado de make sería made. Entonces sería en 2011 nuestra clase hizo un viaje a Norwich. Y la última sería the weather really nice to be. Entonces the weather es el clima, está muy bien. Entonces primero tenemos que identificar que estamos hablando del clima. El clima sería una tercera persona porque lo podemos sustituir por el verbo it. Y como ya vimos que el verbo it en presente lleva el verbo to be is y el pasado de is es was, entonces aquí sería la palabra was. Y la oración quedaría de la siguiente manera: the weather was really nice. El clima estaba realmente bueno o lindo o agradable. Entonces esa es la manera que resolvemos nosotros estos ejercicios. Si usted se fija, los verbos se les agrega ed o cambian su estructura dependiendo si son regulars o irregulars. Well, you can see right here that we are using the simple past. Some of the verbs we just need to add just ed, and some others they just change the whole structure. That's the way that we are using the simple past for. So this is the class for today, guys. I hope that you enjoy it. I hope that you are paying attention. I hope that you understand. Please stay at home and copy the classes. Bueno, espero que hayan entendido, les haya gustado la clase y estén copiando todas sus clases en su cuaderno. Y pues espero que se encuentren muy bien y por favor no salgan de sus casas. Así que this is the class for today and I see you next class. Bye bye, guys.